Hola, buenos días a todos. Hoy me toca a mí hacer de presentador de Juan Alberto González, un senior con mucha trayectoria en la Facultad de Económicas de San Rico que también compartió su profesión con su actividad como constructor de empresas y entonces una persona con mucha experiencia y sobre todo en el mundo en temas financieros, que es lo que hoy el tema que trata hoy. Ha sido profesor de la facultad y además precisamente en esta materia. De hecho fue profesor mío en su momento. Y bueno, pues sin más, yo le dejo a Juan Alberto que sea el que nos hable de este tema de la tarjeta revolving, que hoy día está en mucha actualidad. Entonces, Juan Alberto tiene la palabra. Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Efectivamente, este tema de revolving se ha puesto de actualidad hace un mes y medio, más o menos, con la sentencia del Supremo condenando a uno de los bancos, Wiping, por interés abusivo. El problema, en general, con los sistemas financieros es que la gente no conoce debidamente esos conceptos y a veces parece que tiene miedo de leer las condiciones que va a firmar porque cree que a lo mejor se va a ver que no conoce el tema y le da como vergüenza. Lo que vamos a ver hoy de una forma sencilla es cómo funciona las tarjetas revolving, que yo le llamo un producto peligroso, porque no es, a diferencia de las tarjetas normales de crédito, en la que se cancela toda la deuda a finales de cada mes. Lo vamos a ver en una presentación en PowerPoint, de manera que sea sencillo en compartir los conocimientos. Se llama créditos y tarjetas revolving, un producto peligroso. ¿Cuál es la diferencia entre esta tarjeta y una normal? Físicamente no se diferencian en nada. Es el mismo tipo de tarjeta. La pueden emitir bancos, grandes superficies, compañías de teléfono, cualquier tipo de entidad la puede compartir. La diferencia está en las condiciones, porque en este tipo de tarjeta no se puede pagar cada mes ni cancelar la deuda. La obligación es aplazar el pago. Y aquí está la trampa y el enorme beneficio para los bancos y las empresas que emiten este tipo de tarjetas. El problema es que estas tarjetas las solicitan a aquellas personas con más debilidad financiera o menos solvencia financiera, que no pueden acudir a un préstamo normal. La pregunta que mucha gente se hace y me han hecho es: ¿y cómo los bancos dan este tipo de tarjetas a alguien que creen que a lo mejor no les va a pagar? Muy fácil. El riesgo que supone el impago queda compensado con el enorme interés que tienen estas tarjetas, con una media del 20% y que a veces puede llegar a superar el 30%. Claro, el problema aquí es que, como son muy fáciles de utilizar, la gente no se da cuenta de que eso hay que pagarlo. No se da cuenta de que el coste es enorme. Y entonces lo utilizan como una tarjeta de pago normal.
Claro, ¿cuál es la cuestión? ¿Cómo funciona esto? Nos dan, lo mismo que en una tarjeta normal, un límite de crédito, que además suele ser más elevado que lo normal. En una tarjeta de crédito, pues puede haber entre 3.000, 6.000, 10.000 de límite de crédito. Pero aquí puede superar los 20.000 e incluso 30.000 euros de límite de crédito para animar al usuario a utilizarla más, a gastar más. Claro, no se da cuenta de que al no cancelar cada mes ese importe de la deuda sigue vigente y sigue generando unos intereses. Hay dos formas de utilizar o de plantear el pago de las cuotas. Una de ellas es fijar un importe fijo, por ejemplo, 300 euros. Porque la gente no se da cuenta de que, oye, como me lo dan y me dan facilidades, pues mira, no me cuesta nada pagar 300 euros, oye, y tengo pues una facilidad para comprar lo que quiera. Claro, el importe, si es pequeño o no suficiente para el pago de intereses mensuales, va a originar que la deuda no solamente no disminuye, sino que encima aumenta. Ejemplo, imaginemos que se quiere pagar cada mes 300 euros. El gasto o el importe del crédito utilizado origina, no es nada exagerado, unos intereses mayores de 300 euros. Por ejemplo, 400. Al pagar 300 euros, queda pendiente de pagar 100 euros, que no se amortizan. Esos 100 euros se acumulan al importe de la deuda, con lo cual los intereses del siguiente mes van a ser mayores. ¿Qué es lo que sucede? Que cuanto más paga, más debe. De que la deuda, como la cuota es pequeña, va a originar que esa deuda no disminuya, sino que aumenta. Pero la gente no se da cuenta, no lo conoce. ¿Por qué? Porque la información que los bancos y entidades dan, o en este caso no dan a los usuarios, es muy deficiente y en algunos casos, no lo he visto, confusa. La mayoría de la gente no entiende el lenguaje financiero, no distingue a veces entre la parte destinada a disminuir el capital y la parte destinada al pago de intereses. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo es posible que la gente entre en esta dinámica? Pues muy fácil, porque lo hacen muy atractivo. Empiezan por decir que estas tarjetas están libres de comisiones de emisión y de renovación y uso anual. Y además te dicen que mira, y las compras que hagas te voy a devolver un 5%. Claro, la gente dice, caramba, encima de que me permite pagar más tarde, me devuelven un 5%, he hecho yo. No se dan cuenta de que los intereses son tan elevados que superan ampliamente cualquier incentivo de abono por las compras que pueda ofrecer la entidad financiera. El resultado es que muchos usuarios pueden encontrarse sin darse cuenta en una espiral de deuda permanente. Yo he conocido varios casos que se han dirigido a mí, al conocer que yo estaba o conocía este tipo de información, para preguntarme y que les explicara
cómo habían podido llegar a la situación en que se encuentran. El consejo es muy claro. Evitar las tarjetas de pago aplazado. Es mucho mejor pedir un préstamo a 3, 6 meses, un año, con un interés muchísimo más barato, en torno a un 5 y un 8% de préstamos al consumo, que el 20 o 25 o 27 o el 30% que cobran estas. La cuestión es, si utilizamos la opción de crédito aplazado, que nos ofrecen numerosas tarjetas, corremos el riesgo de caer en el abismo de revolving. Me explico. Cuando utilizamos una tarjeta de crédito normal, cuando nos llega la información de la deuda mensual, hay un mensaje que dice cómo quiere pagarlo, a fin de mes o desea aplazar la deuda. En este caso, los intereses o la comisión que suele cobrar este tipo de tarjetas está entre un 1 y un 2% mensual. Un 1% mensual equivale a un coste de un 12,68% de interés anual. Y si es un 2%, supone un 26,4% de interés anual. Pero la gente no se da cuenta de esto. ¿Por qué? Porque solo ven, por un 2%, pero no se dan cuenta que es un 2% cada mes. Claro, al final esto se va a convertir en una especie de revolving, con lo cual cada vez a lo mejor debemos más a pesar de haber pagado cantidades todos. La diferencia es que en general el pago aplazado de una tarjeta normal pues, suele ser solo por 3 o 4 meses. El revolving es indefinido. Es mientras dure la vigencia y utilización de la tarjeta. En el primer caso, el daño, aunque sea a un coste muy elevado, es pequeño, limitado a esos 3 o 4 meses. En el caso del revolving, es perpetuo. Bien. ¿Cuál es el problema de los intereses? Como digo, la normativa aceptada por el Banco de España y reconocida por el Supremo es que el tipo de interés habitual en este tipo de tarjetas está en torno al 20%. Como veremos luego en la sentencia del Supremo, lo que reprocha a Withing, uno de los bancos, es que cobre un 27%, lo que se considera usura. Claro, al final, ¿qué es lo que sucede? Hoy todo el mundo tiene tarjeta, prácticamente. Nos hemos acostumbrado a sacar la tarjeta como si fuera un monedero. La diferencia está en que ese monedero tiene un coste. Pero es mucho más fácil el gasto con tarjeta que el gasto sacando billetes. Porque no nos damos cuenta. Lo único que hacemos es poner un PIN en el TPV de la tienda o del sitio donde vamos a pagar y no nos damos cuenta. Claro, el gasto normalmente es mayor con una tarjeta que si se va a pagar al contado. Como se va acumulando la deuda, los intereses crecen. ¿Y qué sucede? Pues que los intereses pueden llegar a lo largo del tiempo a doblar o triplicar el dinero gastado.
Vemos luego un ejemplo real, en concreto del juzgado de Baracaldo, que fue el primero en condenar a una entidad por la reclamación de un cliente, lo que le había sucedido a ese cliente. Cuando llegamos a ese abismo de deuda y la gente se da cuenta de lo que le ha sucedido, la pregunta es, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo salir? Las personas que se han dirigido a mí en busca de una aclaración y de una posible solución para intentar disminuir pues, ese gran problema en el que se han metido, me dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, yo siempre les digo, mirad, cuanto más baja sea la cuota, más tardaremos en resarcir la deuda, en cancelar la deuda. Más tiempo. Será más cómodo, vale, pero más tiempo estaremos pagando intereses. Cada mes se generará un interés acumulado que pueda llegar a ser superior a la cuota pagada, como ya he dicho anteriormente. Con lo cual, la deuda seguirá creciendo y no saldremos. Por ello, primera cuestión. Si vamos a utilizar la tarjeta revolving, lo que debemos hacer es utilizarla solo para compras excepcionales. Por ejemplo, pues un acontecimiento familiar. Por ejemplo, imaginemos, pues un bautizo, la boda del hijo o de la hija. Solo para eso. Nunca como forma de pago habitual. Y no volver a utilizar la tarjeta hasta que ese gasto que se ha hecho se haya cancelado. Insisto, nunca como forma de pago habitual, como si fuera una tarjeta de crédito normal. Esto está prohibido, porque nos mete en una situación enormemente complicada. Segundo, ¿y qué podemos hacer si tengo ahora esta deuda? Bien, la tarjeta revolving permite modificar el importe de la cuota. Es decir, si antes pagábamos 300 euros, pues a lo mejor ahora nos podemos plantear en decir, pues en lugar de 300 voy a pagar 2.000. La cuestión es, ¿voy a poder pagar a 2.000 euros? En algunos casos sí, en otros no. Si no se puede aumentar el importe de la cuota, el problema es gravísimo y entonces lo que hay que ir es pues, a un tipo de reclamación vía judicial por abuso de intereses y hasta ahora, en general, los jueces están dando la razón al cliente y están obligando a las empresas, a los bancos, a devolver los intereses cobrados de más. Claro, el interés normal sigue siendo el 20%. Entonces ahí, pues la cuestión es negociar con el banco a ver cómo podemos solucionar ese tema. Pero hay una cosa que es muy curiosa y que la gente no se da cuenta. Antes hemos dicho, voy a fijar una cuota de 300 euros al mes. Pero hay otros que dicen, no, yo voy a pagar el 25% cada mes de la deuda pendiente. Y aquí hay una gran trampa. Y pongo un ejemplo. Entonces, si yo debo 1.000 euros y pago el 25% cada mes, en 4 meses, sin contar los intereses, pues voy a cancelar la deuda. Pues no.
No es así. Porque, como vemos en esta diapositiva, el primer mes pagamos el 25%, es decir, 250 euros. Pero claro, ya la deuda pendiente no es 1.000 euros, es 750 euros. Al siguiente mes pagamos el 25%, que será 187,50. Y la deuda se queda en 562,50. El 25% de ese 562,50 sería 140,60. Y así sucesivamente, como se indica ahí. Luego, primera cuestión. Nunca, por favor, cuando vayamos a cancelar o a programar las amortizaciones de una deuda, hablemos de porcentaje de una deuda. Es mucho mejor fijar una cantidad fija, con lo cual amortizaremos antes el tema de la cancelación de esa deuda. Además, claro, a esto hay que añadir los intereses, con lo cual esos 4 meses se van a convertir en bastante más. Y como siempre que hay deuda se genera interés, pues al final va a haber un problema francamente importante. Bien, ¿cuál es la cuestión? En general se plantea en los temas financieros y en los temas bancarios. La gente no conoce el mecanismo de cómo funciona los intereses. Para hablar en términos generales, pues el Euribor, que si la TAE, que si el PIN, que si la fecha valor, que si las comisiones y demás. Por ello, su fijación principal son los intereses. Si os fijáis en la publicidad de los bancos, en los grandes carteles que aparecen en las oficinas, aparece en letras muy grandes el tipo de interés. En estos momentos es muy bajo. Pero en letras mucho más pequeñas a veces aparecen las comisiones. Esas letras, esas comisiones, son la verdadera puñalada que se está produciendo o se puede producir en el bolsillo de los clientes. También me preguntan, bueno, ¿y por qué el banco no avisa o no explica bien en lo que consiste este tipo de financiación de tarjetas y demás? Porque de la misma forma que en una hipoteca o en unos fondos de inversión o acciones hay que hacer unos test, se explica muy detalladamente las condiciones y demás, y aquí no se hace. Pues por una sencilla razón, porque el Banco de España, en este caso, lo único que sugiere, recomienda, exhorta a los bancos a explicar de una forma más detallada cómo funciona este tipo de tarjetas. Pero como no les obliga, al banco no le interesa hacer eso. En cambio, las hipotecas, en los fondos de inversión, en las inversiones en bolsa, por ley, tienen la obligación de explicar muy bien todo esto, porque si no, pueden tener una reclamación judicial que desde luego perderían. Y aquí pues estamos en un limbo en el que, bueno, la recomendación o sugerencia del Banco de España, pues, ¿cómo diría yo? Pues no se hace demasiado caso, ¿no? O se le explica al cliente de una forma, ¿cómo diría yo? Muy opaca, ¿no? Y como el cliente tampoco entiende mucho, como he dicho, del tema financiero, de los conceptos, pues no se entera de la misma media. Lo único que ve es que es una tarjeta maravillosa,
que le da un montón de oportunidades para gastar y pagar con facilidades y que luego se pagará cómodamente en distintos plazos. Al final, cuando se da cuenta de que sigue pagando y sigue pagando y sigue pagando y la deuda no disminuye o no disminuye en la cuantía que ellos se pensaban, pues se dan cuenta del problema que se les ha originado. Bien, entonces, ¿cómo operar con este tipo de tarjetas? Bueno, mi recomendación, desde luego, es clarísima. No utilizar. La clave es cuando alguien me ofrece una tarjeta que por obligación tenga que pagar de forma aplazada o diferida en varios plazos y que no permite la cancelación mensual de la deuda de una sola vez, eso es una tarjeta revolving y hay que huir de ella como de la peste, porque si no, no nos vamos a dar cuenta y en un momento nos encontraremos con una deuda mayor de la que teníamos previsto y un problema a la hora, de alguna forma, de poder cancelar esa deuda. Como final, casi vamos a ver un ejemplo práctico real. Como digo, es de un cliente que demandó en el juzgado de Maracaibo a una entidad financiera porque consideraba abusivo la situación en la que se veía metida, de que estaba pagando un montón de dinero y resulta que seguía debiendo prácticamente lo mismo. En concreto, el importe que había dispuesto este cliente era de 12.474,82 euros. Había ya pagado 12.572,46 y aún le quedaban por pagar 11.310 euros, que lógicamente seguía acumulando intereses y demás. Es decir, prácticamente no había amortizado nada del préstamo. Con lo cual, habiendo tenido una deuda de 11.310 euros, si pagara una cuota mínima al mes y sin hacer ninguna disposición más en el futuro, habría conllevado a pagar al final, incluidos los intereses de los 11.310 euros, pues a lo mejor hasta 30.000 euros en total en el futuro, lo cual es demencial. Siguiendo ese ritmo, insisto, es un ejemplo real, habría tardado más de 18 años en devolverlo siempre que dejara de utilizar la tarjeta por completo. Como se puede imaginar, o se puede ver, esto es terrorífico y puede llevar pues, a una familia o a una persona a la ruina más absoluta si no se da cuenta de ello. Como digo, el juzgado de Maracaibo fue el primer juzgado de España que tuvo una sentencia condenatoria para una entidad financiera. Pero la cosa ha llegado al Supremo en otro fallo de otro cliente, por el cual el alto tribunal ha decidido por unanimidad, esto es muy importante, declarar nulo un contrato de Withing. Withing, ya sabéis que es un banco que sustituyó al que compró, digamos, las tarjetas del Banco Popular, al tener un tipo de interés del 27%. La sala encuentra en su sentencia que el tipo medio del que se parte para hacer la comparación es algo superior al 20% anual. Es decir, considera, digamos, entre comillas, legal, aunque abusivo, el 20%.
que ya es muy elevado. Por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurre, en este caso, insisto, del 27%, considera que este 27% no responde a ninguna necesidad y lo considera abusivo, por ser notablemente superior a esa media que ya es de por sí muy elevada. ¿Qué supone este fallo? Supone limitar a partir de ahora el tipo de interés que pueden aplicar las entidades con las tarjetas de móvil, más cerca del tipo medio que marca el Banco de España, en torno, como digo, a ese 20%. En conversaciones con algunos oficiales de algún juez que conozco sobre este tipo de cosas, me comentan que en general las demandas que se están produciendo por parte de los clientes tienen una resolución favorable por parte de los jueces. Y ello motiva y origina que las entidades financieras se estén replanteando, y algunas de ellas ya lo hayan hecho, para negociar con sus clientes de revolving una rebaja, digamos, de intereses y una forma más atractiva o más aceptable para el cliente de cancelar y amortizar este tipo de deudas. Pero el que haya una sentencia del Supremo es solamente para ese cliente, ese demandante que lo ha hecho. Todavía no se ha creado jurisprudencia, me parece que son 3 sentencias, para que se haya jurisprudencia y cualquiera se pueda acoger a las sentencias. Pero lo que sí está claro es que ya los demás jueces, teniendo en cuenta este tipo de sentencia, están aplicando sentencias favorables en general a los demandantes. Bien, esta es resumidamente, digamos, la explicación de lo que las tarjetas de revolving pueden suponer o suponen de hecho y el peligro que tiene la utilización de este tipo de tarjetas. Por tu detallada exposición del riesgo que supone utilizar estas tarjetas sin conocer el trasfondo financiero que tienen y las consecuencias económicas que nos pueden retornar. Entonces, pues vamos a pasar a un turno de preguntas. La cuestión es muy sencilla, muy sencilla. La gallina, como has dicho, pues desgraciadamente no tiene abogados para defenderles adecuadamente, ni tiene potencia para defenderse ante los demandados. Los bancos lo que sí tienen es, por cierto, no tengo la pantalla, no aparezco. ¿Se me ve? Sí, se me ve perfectamente. Se te ve perfectamente. Vale, bien, estupendo. Tienes que quitar lo que has llevado a la pantalla. No, está quitado. Lo tienes quitado, Juan Alberto. Si bajas para abajo con el scroll, te encontrarás el último de todos. Te vas a encontrar. Vas a ver la última foto de todas. Ya, sí, a ver. Sí. Tienes que bajar. La barra que hay en la derecha. Bien. Como decía, los demás gallinas, pues como mucho tienen abogados de oficio. Los bancos, las grandes empresas, los delincuentes de cuello blanco, como se suele decir, tienen grandes bufetes de abogados que les defienden, porque además la ley, sobre todo las leyes
de delitos económicos, pues son más flexibles, hay una especie de limbo, y también el Banco de España parece que tiende más a defender a sus asociados, los bancos, que a los clientes. Es verdad que ha cambiado de unos años a esta parte y está exigiendo más a los bancos, pero siempre, en general, les deja una puerta de salida para que se puedan defender mejor y poder llegar pues, a acuerdos extrajudiciales o, es más, cuando hay una reclamación al Banco de España y el Banco de España le da la razón al cliente, los bancos no tienen obligación de seguir la recomendación del Banco de España. Es una sugerencia. Es verdad que suelen hacer caso, pero no siempre. Insisto, no tienen obligación. Por eso los bancos tienen mucha más capacidad de acción. Cuando ya la avalancha de demandas se hace muy grande, entonces los bancos ya, o las grandes compañías, se pintan la ropa y procuran, para evitar demandas mayores, pues intentar llegar a acuerdos con los clientes, como ha pasado con el IRPH de las hipotecas, como está empezando a pasar con el revolving, etc. Pero si no hay una presión y una demanda colectiva muy fuerte, los bancos en general van a su negocio. Además, está muy claro. El banco no es una institución de caridad. El banco va a ganar dinero. El banco no es mi enemigo. El banco es mi oponente, como un proveedor o un cliente. Y yo tengo que negociar con él adecuadamente. El problema es que con proveedores y clientes, como se conoce más el tipo de producto que estamos negociando, es más fácil la negociación. Aquí no. Aquí estamos hablando de conceptos financieros etéreos, que no sabemos de verdad cuánto o qué significa pues el TAE, o el PIN, o los intereses, o las comisiones, o la fecha valor, etc. Y la gente, incluso no solo particulares, sino empresarios, no digamos nada, pequeños comerciantes, autónomos y demás, es que no se enteran de la fiesta. Es verdad que ha mejorado mucho. La cultura financiera, a base de pagos y demás, ha mejorado mucho, pero todavía queda mucho por aprender. Al final, pues el que desconoce con quién se juega los cuartos, acaba pagando, sin más. Ese es el tema, desgraciadamente. Vale. A ver, tengo a Javier Troconiz que quiere hablar y no veo más mano levantada de momento. Antes he visto una, pero ha desaparecido. A ver, Javier, cuando quieras. Muchas gracias a Juan Alberto, porque ha sido una exposición muy didáctica. El tema es sangrante y lo alarmante es la falta de cultura financiera de muchísima gente. Y es llamativo que esa cultura financiera no se imparta desde los más iniciales niveles de la educación, desde el bachiller, y luego siguiendo por toda la carrera, sea la formación profesional o incluso la universidad. Es alarmante como gente, con excepción quizás de los que estudian en las ramas económicas, carezca de conocimientos financieros que podríamos considerar básicos. Y esto vale para cómo gestionar hipotecas, cómo gestionar las tarjetas, cómo gestionar préstamos, etcétera, etcétera. Desde luego, para los socios de SECOT se nos abre un campo de actuación
y ya lo estamos haciendo en algunos casos, que es enseñar un poco de cultura financiera a colectivos de diferente estilo. Pero yo creo que sería bueno que se incluyesen en los planes de educación. Bien, mira, una de mis numerosas ponencias que he impartido a emprendedores y a colectivos no profesionales es, digamos, una que yo llamo en el lenguaje de los bancos, qué significa y cómo entenderlo. Y cómo entenderlo. La cuestión es la siguiente. En esa ponencia yo explico qué es el Euribor, cómo se calcula, qué significa, qué son los diferenciales sobre el Euribor, qué es las comisiones, qué costo tienen las comisiones, qué es la TAE, el TIN, cómo me van a repercutir esas condiciones financieras en mi costo, ¿no?, de alguna manera, y ha tenido un enorme éxito. En Sector de Vizcaya hemos intentado hablar en colegios y en algunas otras instituciones para dar charlas de este tipo a los estudiantes. No ha habido forma. Los profesores han llegado. ¿Por qué? No lo sabemos. No hemos conseguido llegar a ellos. Quizá porque veían, no sé, una intromisión o una competencia en su labor o... No lo sé. No lo sé. Lo he dado incluso en la Facultad de Economía de Cano a los estudiantes de cuarto grado. Ellos mismos se han sorprendido del significado de lo que yo les estaba contando. No se habían enterado. Eso es importante. Porque al final, ¿qué sucede? Pues que en las enseñanzas, ya no digo en las enseñanzas de infancia y demás, no, incluso en la universidad, en los temas económicos y financieros, no se explica de forma práctica y real lo que significa eso. A veces se explica de forma teórica lo que es, pero no las consecuencias de esa información. Es una pena, se están escuchando voces cada vez más para intentar incluir en la enseñanza a los chavales de primaria, de secundaria, de eso, etcétera, pero todavía no se ha producido. No ha habido mañana. Es una pena, pero bueno, nosotros seguimos en ese tema. Sería bueno divulgar este tipo de informaciones, de conferencias. Pues, por ejemplo, ahora, pues, cuando vienen conferencias y demás, sería un tema muy interesante, como tantos otros. La divulgación en términos sencillos es fundamental. Esa es la cuestión, tal como yo lo veo. Soy José María, no tengo pantalla, quisiera hacer una pregunta. Pues, o sea, no puedo levantar la mano porque no tengo pantalla, estoy ahora con el ordenador. Dime. Buenos días, bueno, muchas gracias por las explicaciones. Yo también fui estudiante de Sarrico hace mucho tiempo. Yo hablo desde Madrid. Entonces, la cuestión es la siguiente. No es el crédito revolving propiamente, pero como sabes, todas estas empresas de startup, las de fuerte crecimiento y tal, su gran problema es el tema financiero, bueno, como todas, pero sobre todo el arranque es el tema financiero. Entonces,
los productos que les ofrecen, porque los bancos rechazan o les suelen rechazar a estos tipos de empresas, sobre todo al principio, ¿no? Porque, bueno, pues porque están naciendo y todos son problemas, todos son agujeros, etcétera. Entonces, el producto que se les ofrece a través de el capital riesgo y tal, hay un producto que se llama Capital Venture Debt, que efectivamente tienen como referencia el tipo de interés del 20%, pero igualmente les obligan a aplazar la amortización, no les dejan tal, y entonces estamos en esta dinámica de los créditos revolving o las tarjetas revolving, que claro, el tipo de interés llega a ser pues 27 o mucho más. Entonces, ¿hay alguna sentencia o hay conocimiento sobre este tipo de producto? Nada más. Muchas gracias. Sobre ese producto que hablas para los emprendedores, las startups y demás, la sentencia del Supremo no se refiere a este tipo de productos. Solamente se refiere a tarjetas revolving por una demanda específica judicial de un demandante, de un cliente que ha acudido al Supremo. No hay sentencia de momento. Claro, yo que llevo muchos proyectos, en este momento llevo 8, me encuentro con que, como has dicho muy bien, el principal problema de los emprendedores es la financiación. En general, no tienen medios financieros y como no tienen además garantías de bienes y demás para mi solvencia, para pedir créditos, pues los bancos nos ofrecen el tipo de financiación normal, en general, aunque hay excepciones. Por ejemplo, hay 2 entidades que se están volcando los emprendedores con productos muy interesantes. Entonces, hay posibilidades, hay posibilidades interesantes, pero hasta un cierto límite. El problema es que muchos no lo conocen. Seguramente también nuestro patrocinador de actividad, que es la BBK, tiene productos muy interesantes, incluso para la gente joven que tiene programas para la puesta en marcha de startup, de nuevos negocios, etcétera, etcétera. Así que me imagino que eso, señor profesor, será cuestión de ir mirando uno por uno y hablando con cada uno de los bancos. Claro. Porque digo que en esta nueva era que estamos, que es precisamente con toda la crisis sanitaria y la economía focalizada pues en los 3 grandes segmentos que son el tecnológico, el de consumo y el del sanitario. El tecnológico, ahí es donde están todas las startups y tal, ahí están todos los emprendedores y ahí es donde podrá haber mucho nuevo empleo en la nueva situación que se produzca dentro de un par de meses, porque es que el agujero hecho en la economía es tremendo. Y entonces, si esta gente no tiene el apoyo necesario y de una forma adecuada, ¿cómo van a salir adelante? Claro. Es así. Estoy de acuerdo totalmente contigo. El principal problema de los nuevos proyectos de emprendedores es el financiero, porque en general lo que yo veo es que la parte técnica o tecnológica está bien planteada y demás. Tienen mucho talento, pero en el tema tecnológico, pero en el tema financiero tienen unas lagunas. Bueno, es un hoyo tremendo, es un agujero negro, no saben nada de nada y acuden a las famosas rondas de negociación a coger euros, etcétera, pero ahí se aprovechan de ellos. Claro, yo ahí ahora en estos momentos estoy negociando en uno de los proyectos que asesoro, estamos negociando con inversores en concreto Alemania, Suiza, Hungría, Polonia y Estados Unidos, aparte de España, que se han interesado por el proyecto y estamos viendo las posibilidades
que tenemos de que entren en el capital de la empresa que está creada ya, pero que todavía no ha empezado a funcionar. Muy bien, Juan Alberto. Mira, tenemos dos manos levantadas, la de nuestros compañeros Jorge y René. Primero le voy a dar la palabra a Jorge. Y... muchas gracias, José Luis. Gracias, Juan Alberto, por la conferencia. Oye, tengo una duda. ¿Todas las tarjetas, estas que tienen algún tipo de descuento de un 2% en la compra, o si echa usted en Repsol la gasolina con Repsol, le hago un 2% en la compra del Corte Inglés? En fin, esto, de esa forma, estas de alguna manera cabría pensar que pueden ser revolving, ¿no son sospechosas de ser revolving? No. De hecho, yo tengo una tarjeta con Whipping para echar gasolina en Cepsa y tengo un descuento de un 3%. Recording is on. La diferencia es en las condiciones. Lo que tengo que tener en cuenta es si esa tarjeta me dice el banco o la entidad que la ha emitido, oye, mira, con esta tarjeta solo puedes hacer el pago aplazado. Eso es tarjeta revolving. Si esa tarjeta te permite cancelar, como la mayoría, a fin de mes, o aplazar pues en 2, 3, 4 plazos, sin más, pero con un límite temporal, esas son tarjetas normales. Los descuentos que te pueden hacer por compras y demás son válidos y no hay ningún problema ni peligro en utilizar esas tarjetas. Lo que la diferencia, la clave, es pago aplazado como única opción de amortización de la deuda. Además, no. Muy bien, Juan Alberto. Jorge, pues vamos a ir terminando. Yo quería agradecerle a Juan Alberto esta intervención y lo que sí quería es terminar con una última pregunta breve y es en referencia también a lo que ha planteado Aitor y también Javier Troconi. Este es un producto, efectivamente, por el tipo de interés que tiene, es muy peligroso. Cuando vamos al banco y pedimos que nos abonen intereses de nuestros préstamos, o sea, de nuestros depósitos, nos dicen que no nos pueden abonar porque el Euribor está en negativo y es imposible. Pero cuando cobran estos intereses o por medio de comisiones, que resulta al final este coste tan elevado anual, a mí me parece que hay que informar más a la persona que se le concede estas tarjetas. Así como en otros productos para inversiones, el Banco de España sí que ha establecido unos test que si no los superan no te dejan invertir en esos productos. Yo creo que aquí también habría que establecer unos test para ver a quién se le puede conceder o no se le puede conceder. ¿Qué te parece, Juan Alberto? Hombre, a ver, estoy de acuerdo totalmente. El problema es que, por decirlo de una forma coloquial, pues hombre, el Banco de España pues tampoco quiere perjudicar demasiado a sus amiguetes, por decirlo de una forma suave. Entonces, pues, digamos, la legislación, pues hombre, lo digo, pero, en fin, le dejo una vía libre para que actúe pues, según su punto de vista, etcétera. Es verdad que las informaciones de los bancos han mejorado mucho. En ese aspecto hay una mejor claridad y demás, pero todavía quedan, como en este caso, muchos puntos oscuros por los que se pueden escapar situaciones de este tipo. Y además, uno de los problemas que yo veo en las oficinas bancarias, los profesionales de la banca, es que no todos tienen la formación suficiente para explicar adecuadamente
todos los tipos de productos que los bancos hacen. De hecho, yo que conozco a muchos directores de oficinas bancarias y demás, les he tenido a veces que explicar sus productos, porque no lo conocían. El motivo es que, como es tan amplio el vademecum o el catálogo de productos, no todas las oficinas trabajan ese tipo de productos. Y a veces cuando alguien les plantea, como a mí me ha sucedido, alguna cuestión de ese tipo, no lo conocen. Es normal. Es normal. Entonces, por parte de las oficinas, yo entiendo o creo que sería importante el que se explicara muy claramente a la gente de vida de que este producto está muy bien, pero si lo utilizas mal, te puede pasar esto. Pues claro, eso va en contra de su negocio. En el banco, pues, máxime en estas circunstancias, solo tenemos que ver las cotizaciones de los bancos en bolsa y las enormes pérdidas que están teniendo, pues necesitan conseguir beneficios como sea. Esa es la cuestión. Solo cuando haya una demanda o una exigencia colectiva muy fuerte, una presión muy fuerte de los clientes, instituciones y demás, pues el Banco de España pues, actuará de una forma distinta. Eso es como yo lo veo. Bueno, pues y agradeciéndole de nuevo a Juan Alberto sus aportaciones, que son siempre muy importantes, sobre todo, como hemos dicho inicialmente, son temas muy de actualidad y además que afectan a mucha gente posiblemente. Y bueno, pues para mí ha sido una exposición bastante didáctica, clara, y bueno, pues agradecerle y despedirle pues para una próxima ocasión, que igual también nos puede impartir a un otro tema, no sé si en estas plataformas o por lo menos a la propia delegación de SECOT. Yo hablo como presidente de la delegación, pero bueno, él es un colaborador muy intenso y muy bueno, y entonces, pues bueno, seguro que nos podrá impartir alguna formación interna muy buena en todas estas materias. Bueno, pues nada, despediros a todos, agradeceros vuestra presencia y, como Aitor ha dicho, para la próxima semana pues tenemos un calendario que se os hará llegar convenientemente para yo, a través de Miriam, que le he visto que también está por ahí incorporada, pues haré llegar a todas las delegaciones de SECOT para que quiera unirse, que sé que hoy estáis bastantes incorporados dentro de esta plataforma. Muchas gracias y agur, y hasta una próxima ocasión. Muy bien. Adiós, hasta luego. Adiós. Gracias.